Ingeniero, podemos empezar. ¿Sí? Sí. Adelante. Ok. Muy buenas tardes, señores participantes, al curso denominado ABB y la protección de la energía. A nombre de la directiva del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, le damos una bienvenida y agradecemos su participación en este curso virtual. Para indicarles que este curso va a estar dado por dos profesionales de la empresa ABB. Va a empezar primeramente el ingeniero John Oré Ari, que es un ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional del Callao, con 9 años en la compañía ABB Perú, y actualmente se desempeña como gerente de productos de las soluciones para la protección de la energía, tanto para Perú y como soporte para las aplicaciones de UPS en los países de Bolivia, Chile y Argentina. Después de la exposición del ingeniero Oré, va a continuar en este curso el ingeniero Eduardo Yampul Lazo. El ingeniero Yampul es ingeniero electricista, especialista en sistemas mecatrónicos, con 13 años en la compañía también de ABB, experiencia en diseños y fabricación de los tableros de distribución, arrancadores y centros de control de motores, líneas de electrificación en media y baja tensión, proyectos eléctricos y entre otras actividades. Entonces, amigos, damos la bienvenida a los ingenieros. Como le comenté, va a empezar la exposición con el ingeniero John Oré con el tema ABB y la protección de la energía, y continuará luego el ingeniero Eduardo Yampul con el tema soluciones inteligentes para la protección de motores en baja tensión. Algo importante, dejarlo a los ingenieros que den su charla, y por favor al terminar la charla sería interesante que hagan las preguntas respectivas y nosotros estaremos atentos a tener la consulta. Si en caso hubiera una demora, dejar un correo y que ahí se lo vamos a hacer llegar toda inquietud o consulta referente al curso de hoy día de hoy. Bueno, no más, damos bienvenida al ingeniero John Oré, por favor, para que inicie, y bueno, gracias y adelante. Muy buenas gracias por el pase. Les doy nuevamente la bienvenida a esta presentación. Como lo indica, tengo ya algunos años trabajando en ABB y tocar este tema tan interesante que es la protección de la energía. ABB tiene una unidad muy enfocada a lo que es la protección de la energía. Es mi intención poder compartirles en qué está enfocada, cuáles son estos problemas que existen, que están presentes dentro de los diferentes segmentos, principalmente en la industria. En estos tiempos donde la tecnología tiene un avance a pasos agigantados. Sin más preámbulo, empecemos, por favor. Protección de la energía. Dentro de todos estos tiempos, todos hemos sido o hemos observado que ha pasado una serie de cambios relacionados principalmente en el segmento industrial o en los segmentos informáticos, inclusive en los segmentos relacionados a los temas médicos. Gran parte de este desarrollo tecnológico está influenciado por mucho desarrollo de la electrónica, ¿no? En este momento, muchas de las aplicaciones existentes están basadas en aplicaciones ya electrónicas. En la parte de industria, como un expositor máximo, el tema de la robotización de la industria, o inclusive en la banca, o un exponente grande que es la banca, ¿no? El tema de la banca, que ahora desde un celular inclusive podemos hacer transferencias, pagos, etc. Pero todo esto está basado bajo una plataforma de desarrollo tecnológico que viene causando algunos cambios. Todo este desarrollo tecnológico tiene un impacto que es importante observar, porque anteriormente no existía en la magnitud que lo tenemos hoy. Este impacto está relacionado principalmente a la calidad de energía. Toda la instalación eléctrica que se tiene, todo este desarrollo tecnológico tiene un costo. Está afectando el tipo de calidad de energía
que estamos consumiendo, que las plantas están consumiendo, no solamente desde el punto de vista que la energía venga así de la parte del concesionario. Eso es una etapa. La otra etapa es que el mismo proceso, el mismo usuario está afectando este tema de calidad de energía y también le está costando a él mismo. ¿A qué me refiero con esto? Todo este desarrollo tecnológico, como les comenté, tiene un costo y esto está generando lo que se conoce perturbaciones. Existen 7 perturbaciones principales clasificadas de este modo y una interacción entre ellas que da a una gama mucho mayor de perturbaciones que podemos identificar dentro de los procesos. Las características de estas perturbaciones están basadas en que pueden ser conocidas como de uso externo, aquellas que son originadas de manera externa, desde que yo hago la toma de la parte del concesionario, o aquellas que yo genero como parte de mi proceso. Un ejemplo claro de generar esta perturbación, por ejemplo, es la distorsión armónica. Muchas de las cargas no lineales, que es de característica también electrónica o variadores de velocidad, son fuentes de generación de distorsión armónica. Entonces, tenemos que entender que en los procesos existen ambos lados. Es más, una gran parte de esta perturbación es generada por el mismo proceso, por el mismo usuario, en este afán de usar las nuevas tecnologías que son más eficientes, están más desarrolladas, pero tienen un costo. Y eso es lo que hay que evaluar, porque si no se evalúa de manera adecuada qué tan distorsionada está la energía que yo consumo, probablemente esté siendo víctima de algunos costos ocultos, como el tema de hacer reposición, ciclos de reposición más cortos de los repuestos, o que invierta en equipamiento que se me dañen en menos tiempo, o inclusive, que es el caso de la expresión más fuerte de una perturbación, de una calidad de energía afectada, donde los procesos tengan que detenerse. Y esto me lleve naturalmente a lo que son pérdidas. Un conjunto ya de evaluaciones, mediciones alrededor del mundo en diferentes segmentos, indican que hay pérdidas económicas muy elevadas relacionadas a la calidad de la energía. Por ejemplo, en la Unión Europea calculan que alrededor de 25 millones de una muestra representativa del 38% de empresas en 25 países tienen este impacto, que lo relacionan a la pobre calidad de la energía. Otro, por ejemplo, indica que tienen pérdidas estimadas de 150 billones de dólares que lo atribuyen directamente al tema de calidad de energía, como probablemente expresadas como paradas de proceso o, imagínense, el daño en un data center, o inclusive que haya interrupciones oscilatorias, ¿no? En un proceso altamente tecnificado como podría ser un proceso de embotellado de cervezas totalmente tecnificado con sensores, todo. Las perturbaciones, por ejemplo, como SAG y SUEL, las afectan grandemente y hacen que toda la línea de producción se pierda. Y esto se cuantifica. Este es el costo que se paga si es que no se tiene claro qué tipo de perturbaciones existen en mi proceso dentro de la industria que estoy yo trabajando y cómo esto van a representar como gastos. Eso es lo primero. Todo este tipo de perturbaciones nos afectan la calidad de energía, pero calidad de energía bajo el concepto también, entender bajo una forma tal vez ideal de tener siempre un voltaje constante, que la frecuencia sea constante y que la onda siempre sea sinusoidal. Esto obviamente es un ideal porque es natural que dentro del proceso de distribución haya desbalances, los voltajes puedan cambiar un poco. Sin embargo, este tipo de perturbaciones están determinados por tiempos e impactos que dan al proceso mismo y pueden dañar equipamiento. Esto es respecto a las perturbaciones que existen, pero adicionalmente es importante conocer el impacto, qué es lo que causa. Por ejemplo, un cuadro que les muestro de las causas más generales que pueden originar este tipo de perturbaciones. Un caso, por ejemplo, externo es la caída de rayos. Los transitorios, los altos picos que pueden tener en tiempos bastante pequeños, son originados principalmente por rayos en instalaciones donde tenemos estos fenómenos atmosféricos. Sin embargo, también este tipo de perturbación se puede dar
cuando tengo conmutaciones, por ejemplo, de banco de condensadores, o una desconexión de una carga bastante pesada. Genera toda esta distorsión en la línea de alimentación y afecta a los periféricos. Es importante tener en cuenta este tipo de perturbación de este fenómeno. Las interrupciones, que son fallas en la red, que uno no las puede predecir, y que para este tipo de sistemas nos pueden afectar algún tipo de proceso catalogado como misión crítica probablemente. En baja tensión, que son caídas en un tiempo prolongado, pero en pequeñas oscilaciones, que pueden ser por arranques o por un tema de la falla de red, etc. Los fenómenos conocidos como SAG, SUEL, también que afectan, que están ligados a incrementos de tensión o bajadas de tensión en periodos bastante cortos. Principalmente estos dos elementos son los que afectan muchísimo a la parte de lo que es la parte de producción, en Food and Beverage principalmente, o en la parte de líneas de proceso, donde hay mucho de sincronizar sensores, el tema de las cintas transportadoras o las lecturas de componentes. Estos dos elementos afectan grandemente el trabajo de la parte electrónica, principalmente en sensores. Y es muy importante tenerlos en cuenta. También estas pueden ser ocasionadas por arranques o cambios en la carga o algún fallo en la red. Como pueden ver en la tabla, hay una serie de conjunto de posibles causas que se pueden dar, que pueden ser del tipo externas, pero principalmente son del tipo internas, propios del proceso que se van desarrollando. A este lado, entonces, es importante saber qué efectos nos pueden causar. Tal vez buscar como algunos síntomas que pudiéramos identificar para empezar a evaluar si estamos en una situación o nuestro proceso está siendo víctima, por decirlo de un modo, de este tipo de fenómenos o de perturbación. Por ejemplo, nos pasa que los transitorios afectan el tema de los datos, pueden dañar el equipamiento, pueden generar paradas de sistemas, por supuesto. El tema de las interrupciones definitivamente nos da directamente un daño económico, ¿no? Si va sobre un proceso de producción, esto impacta fuertemente sobre la producción, pérdidas de materiales, etc. La baja tensión, SAG, SUEL, sobretensión, pueden hacer que se activen protecciones, ya que va a haber una activación involuntaria de la protección seteada de los componentes. La distorsión armónica, las fluctuaciones, principalmente la distorsión armónica muy conocida, va a generar calentamientos en los transformadores, activación de protecciones, puede hacer el tema de quemar algunos elementos o dispositivos, parar sistemas, etc. Entonces, son elementos generales que nos pueden ayudar a saber qué es lo que está sucediendo dentro del proceso y que nos inviten a hacer una evaluación de qué tan saludable es la energía que estoy consumiendo en mi planta y si ésta está siendo afectada por el mismo proceso que tengo. Es muy común que se tengan variadores de velocidad y no se hagan o no se instalen los filtros adecuados para atenuar la alta distorsión que generan. Del mismo modo, también es muy común ahora instalar muchas lámparas LEDs con las tecnologías de ahorro y eficiencia que tienen. Sin embargo, por la cantidad y de acuerdo a algunas tecnologías que se elijan, puedan afectar fuertemente respecto a la distorsión e inclusive en el tema de la potencia capacitiva. Es importante evaluar. Viendo estos escenarios es importante evaluar este tipo de perturbaciones. Algunas soluciones posibles. Dentro de las soluciones que nosotros podemos encontrar en el mercado, en la oferta del mercado, para transitorios encontramos los muy conocidos TVCS o reguladores de TVCS principalmente o bobinas de choque. Para el tema de interrupciones no hay nada mejor que un UPS porque vamos a evitar que el proceso se detenga por un tiempo donde el resto de fuentes de energía de respaldo se puedan activar y soportar finalmente el proceso y para el proceso no haya ningún tipo de pérdida. La baja tensión, SAG, sobretensión y SUEL son manejados por una oferta en el mercado llamado acondicionadores de voltaje. Las tecnologías de acondicionadores de voltaje
que no usan baterías, ayudan mucho a mitigar este tipo de problemas. Las actuales tecnologías tienen la capacidad de poder inclusive tolerar una caída de un 60% de voltaje a la entrada y mantener por un tiempo definido la salida en un 100%. Estamos ya hablando inclusive de rangos bastante altos, normalmente instalados en la entrada del transformador, en la cabecera, para que todo el sistema pueda trabajar, o elegir alguna rama particular donde se quiera tener este cuidado, principalmente en los procesos donde hay bastante componente electrónica, sensores que pueden ser afectados por este tipo de distorsión. Para el tema de los armónicos, en el mercado tenemos la oferta tanto de los filtros pasivos como los filtros activos. Los filtros pasivos como una solución que se ha manejado siempre y que funciona. Sin embargo, algunas aplicaciones demandan un mayor desempeño, donde es necesario evaluar, utilizar un filtro activo por la alta flexibilidad que ofrece en el manejo de la distorsión armónica. Las fluctuaciones de tensión igual, poder manejarlo con el tema del acondicionador de voltaje y las variaciones de frecuencia de manera similar, con un regulador de regulación o un UPS. Notarán ustedes que en este cuadro, casi en todas las soluciones disponibles, el UPS es un elemento que puede manejar sin inconvenientes las perturbaciones, excepto los armónicos, con algunas consideraciones. Sin embargo, esto llama al tema de poder evaluar correctamente. Cuando tenemos o identificamos la perturbación que está afectando al proceso, que nos está costando, tenemos que también hacer una evaluación, no solamente viendo cuál es la mejor tecnología que voy a utilizar, sino también está en función que el proyecto o esta inversión sea viable. Probablemente haya procesos donde la inversión de un UPS haga sentido porque el proceso es catalogado como misión crítica y tengo que hacerlo. Caso muy claro son los data centers. Sin embargo, hay algunos procesos donde no es necesario y puedes evaluar algunas otras consideraciones. Tal vez solo bastaría con instalar el tema de los transitorios para manejar o mitigar la perturbación que se tiene. Entonces es importante conocer qué problema tengo, saber qué opciones tengo en el mercado y en base a esto poder hacer la viabilidad de la inversión, el costo-beneficio, que es lo que muchas veces buscamos para tener la solución óptima. Habiendo visto este escenario, justo ABB tiene toda una unidad de negocio enfocada a todo lo relacionado a la protección de la energía. Como ustedes pudieron ver en una de las láminas iniciales, una de las primeras cosas que se pueden reconocer de esta situación es que hay un impacto económico bastante grande relacionado a pérdidas. Por tal razón, ABB ha desarrollado toda una unidad de negocio orientado a esto, en base a las perturbaciones que se tienen, que se llama Power Protection. Power Protection para ABB tiene 5 unidades de producción en el mundo, 5 fábricas que están en Nueva Zelanda, Suiza, Estados Unidos, la India, Polonia, donde se hacen diferentes desarrollos para todo el mundo. Tenemos presencia en más de 30 locaciones en los países y el indicador de 250 millones de facturación. Es importante este indicador porque en sí el impacto que se tiene por este tipo de fenómenos que se dan, con los que está coexistiendo constantemente la operación, es muy grande. Por esas razones que también hay soluciones enfocadas para esto y cada vez esto se hace masivo, se hace más importante. Se está prestando más atención a este tipo de problemas que se van generando dentro de los procesos. ¿Qué hace Power Protection? Como les comenté, 5 fábricas en el mundo. En Suiza, por ejemplo, tenemos la fábrica que está enfocado a todo el desarrollo de tecnología de UPS, de manera similar que en la India. En Polonia tenemos una fábrica también de UPS, y acá hago una pausa. Esta fábrica que está en Polonia es aquella que ABB adquiere
con la compra de una unidad de negocios de General Electric hace 2 años. Entonces, con esto ABB potencializa mucho más la oferta que tiene para las soluciones de UPS en todo el mundo, en los diferentes segmentos que se maneja dentro del mundo de los UPS. Tenemos también la fábrica de Richmond, donde se hacen soluciones también para UPS, pero también elementos como Static Transfer Switches o PDUs, que son unidades de monitoreo, monitoreo y de distribución, con mucha aplicación en lo que son data centers, principalmente, y con los estándares en UL, naturalmente. También tenemos la fábrica de Nueva Zelanda, donde es una fábrica que está orientada al desarrollo de soluciones de las perturbaciones en voltaje, que son los acondicionadores de voltaje, que son alrededor de 4 elementos que impactan fuertemente en esto. Estos equipos son de naturaleza industrial y principalmente se instalan en cabecera para proteger todo un sistema o de manera aislada. No utilizan baterías, es una de las características que usa la tecnología que manejamos. Basamos todo esto en ultracapacitores de alta eficiencia, donde pueden dar el amortiguamiento durante los periodos de falla. Es muy interesante, es una tecnología muy interesante. Y en la India, donde se hace también un desarrollo tecnológico de UPS, pero principalmente para ese mercado. Como pueden ver, ABB tiene una infraestructura bastante amplia, orientados a atender esta parte de la problemática existente que afecta la calidad de la energía, la protección de la energía. ¿Qué productos tenemos? Ustedes podrán ver que dentro de nuestra propuesta es bastante amplia. En soluciones monofásicas tenemos desde 600 VA, que son pequeños equipamientos, pero para aplicaciones en infraestructura, para el tema de los cajeros automáticos, por ejemplo, también soluciones para lo que son data centers, tanto en soluciones monolíticas como en soluciones modulares. Acá es importante también hacer notar que una de las consideraciones que se tienen dentro del mundo de las UPS, hablando de los UPS, es que hay que tener muy claro que dentro del mundo de la misión crítica hay 3 frentes. Uno de los frentes orientadas o empujadas mucho por la tecnología informática, principalmente los data centers, y hay todo un conjunto de portafolios desarrollados para ese tipo de segmento. Pero también existen otros segmentos que es lo representado por la industria, principalmente por oil and gas, con características y requerimientos muy particulares. Por ejemplo, el ambiente de instalación de un segmento IT está controlado, tiene un aire acondicionado o temperatura muy controlada, polución controlada, que es distinto al área industrial, donde adicionalmente a poder tener cargas de tipo industrial, que son de factor potencia bajos, adicionalmente tienen que lidiar con el ambiente, que ambientes con temperaturas elevadas, con una polución que no se puede controlar. Pero también tenemos un segmento de misión crítica llamada para el cuidado de la salud, que es la parte médica, donde también hay soluciones de UPS orientados solo a ese segmento. Es muy importante notar que cada uno de estos 3 elementos, en IT, oil and gas o en la parte médica, las cargas tienen requerimientos y demandas particulares, diferentes, y cada una de ellas tiene una solución específica. Dentro del mundo del UPS, a veces es común que se utilice un equipo de naturaleza IT, de características IT, para customizarlo en otros ambientes. Es posible hacerlo, lo hacen y funciona. Sin embargo, son características muy diferentes y va a afectar el desempeño o el tiempo de vida del equipamiento. Entonces, otra de las cosas también importantes que tenemos nosotros como brand es de que al adquirir la tecnología y la compra con General Electric, estos UPS tienen una característica muy interesante, ya que General Electric es un fabricante de soluciones dentro del área healthcare, que es el área médica, del cuidado de la salud. Y su portafolio estuvo orientada a poder atender esta necesidad. Por ese lado tenemos un portafolio muy amplio que permite dar soluciones
orientadas de acuerdo al segmento. Tenemos un portafolio también bastante amplio relacionado a lo que es media tensión para el tema de equipamiento, tanto para data centers, para la parte de industria, etc. Otra de las cosas que ABB tiene para poder atender esta problemática que tiene o ofrecer a disponibilidad en el mercado son lo que les había indicado, ¿no? Por ejemplo, estos productos de acá son la fábrica de Estados Unidos, que son principalmente para aplicaciones de data center. Dentro de esto tenemos los Static Transfer Switches, que no son los ATS, como convencionalmente a veces se conocen, aquellos que tienen un tiempo, un delay de cambio y la transferencia toma varios segundos. En el mundo de los data centers, un Static Transfer Switches tiene que hacer el cambio en tiempos relacionados a milisegundos, ¿no? Normalmente están en el rango de hasta 10 milisegundos como máximo, pero normalmente es inferior a ese tiempo. Es una de las cosas que impulsa mucho en el desarrollo del segmento IT. También las unidades de monitoreo de distribución, las llamadas PDU, que tienen la facilidad o permiten la facilidad de hacer el monitoreo de consumo y de ver cómo va el tema de la tensión, el tema de la energía, te permite tener una visión más clara de cómo va viendo también el tema de la calidad de la energía. Es importante para poder evaluar si en una instalación tú quieres controlar o cómo puedes ser más eficiente, es importante medir. Eso es innegable. Entonces, durante las líneas de distribución o en los diferentes niveles es recomendable tener unidades de medición que tengan las prestaciones adecuadas, que te permitan obtener los valores y las precisiones y luego hacer el análisis. Puedes estar haciendo el ajuste y buscar las mejores y las eficiencias. Equipamientos similares a la PDU te permiten hacer esto. También tenemos los equipos o las soluciones que son de Power Conditioners, que son para procesos críticos. Les había comentado que un acondicionador de voltaje que maneja rangos de potencia entre 3.6 o desde 150 kVA sirven mucho para tratar el problema de las variaciones que hay en la tensión. Fenómenos como SAG, swell, la baja tensión, sobretensión, ayudan mucho a ser manejados por este equipo, que son frecuentemente generadas por la misma operación muchas veces. También aplicaciones muy, pero muy particulares donde se quiera estabilizar la frecuencia. Es posible que tengamos una aplicación con grupos electrógenos y el mismo proceso de manejo de la carga haga inestable en algún momento la frecuencia y nuestra carga sea sensible a esto. No querer tener ese problema, tenemos solución también para eso, para estabilizar de manera permanente la frecuencia o cambiarla, dependiendo de qué necesidad se quiera abarcar. Acá una visión en verdad muy rápida de lo que tenemos como portafolio. Como les comenté, tenemos tecnología que se conoce como la línea interactiva, que es el UPS común y convencional para aplicación de tener solo respaldo. Y el resto del portafolio que manejamos es bajo la filosofía de doble conversión. Cuando hablamos de protección dentro de las UPS, tenemos que hablar que este equipamiento tiene que tener en doble conversión o debe trabajar siempre en doble conversión. Es importante. Solo podemos garantizar protección si es que la UPS trabaja en ese modo llamado doble conversión y esto involucra que el inversor del UPS esté siempre activo. En otro modo de trabajo no se puede garantizar la protección o inclusive los tiempos. Es importante siempre ver dentro de la especificación de los datos del equipo que voy a revisar que se cumpla con este detalle. Es muy importante. Hay lo que se conocen como las tecnologías del UPS tipo torre. Hay opciones que se llaman raco torre de los UPS. Esto es muy usual, por ejemplo, en algunos centros de datos pequeños, de poca potencia, probablemente hasta 60 kVA. Hay arreglos para poder hacerlo así, 30, 40 kVA, acá hasta 80 kVA, que se pueden utilizar. Este equipo puedes ponerlo en un gabinete, en un rack de 19 pulgadas, va asociado en su PDU y ya está, para unas pequeñas potencias. Pero también tenemos tecnologías para lo que son grandes potencias.
ABB se caracteriza porque es uno de los pioneros y el que tiene un desarrollo de avanzada en lo que es la tecnología modular, en los ambos estándares, IEC o UL. Tenemos portafolio que se acomoda y esta flexibilidad nos permite abarcar a un sinfín de aplicaciones, desde equipamiento altamente eficientes para medianos data center, máximo hasta 1.5 megawatts. Ojo, la potencia en ABB no es un problema. Nuestras soluciones llegan hasta 5 megawatts en lo que requiere en UPS por lo menos. O soluciones modulares de hasta 200 kilowatts. Acá hasta el tema de 5 megawatts, una solución también. Es el único equipo en solución modular de 100 kilowatts en tecnología modular. Y un portafolio o un producto muy interesante. Si queremos hacer una customización local, porque el UPS o el ambiente donde voy a instalar el equipo no tiene la facilidad de un clima controlado o de una polución controlada, entonces tengo la opción, pero necesito un UPS, tenemos un producto muy particular que permite customizarse en un gabinete externo. Tú colocas el gabinete, haces el encerramiento que requiere el ambiente donde lo vas a instalar y garantizas las condiciones para el equipo. Y con la ventaja de que también puedas tener la tecnología modular. Como pueden ver, ABB es muy fuerte en lo que es el tema de los UPS y el portafolio en general para poder abarcar este tema o esta problemática de la calidad de energía. Este portafolio de acá que ven es el portafolio que tenemos por General Electric, por la familia GE, donde es una tecnología también basada en transformador, aplicaciones, equipos muy, muy característicos, tienen un perfil y una aplicación muy específica, orientado mucho a lo que es el cuidado, y equipos también con altas prestaciones también para trabajar en industria. Esto es una aplicación de un UPS en media tensión, por ejemplo. También podemos hacer el tema de tener el respaldo en media tensión, no solamente para baja tensión, con algunos tiempos que se pueden controlar. Otra de las cosas que se tienen dentro de las soluciones del UPS es que te permite manejar qué tecnología de acumulador vas a usar. Puede ser la convencional plomo ácido, o puede ser ion litio, que son las nuevas tecnologías de acumuladores, o la también conocida níquel cadmio, ¿no? Inclusive dentro de los acumuladores, elegir la tecnología del acumulador que voy a utilizar está relacionado directamente a qué segmento se va a aplicar. Por ejemplo, la níquel cadmio es muy usual tenerlo dentro de lo que es oil and gas, por las prestaciones que tiene el equipo, muy robusto, muy fuerte, y un tiempo de vida también bastante amplio. Les había comentado algo de las UPS dentro del ambiente industrial, que es muy importante reconocer si va a ser para una carga industrial o si también va a ser para un ambiente industrial, que son cosas que hay que tener en cuenta al momento de evaluar qué tecnología o qué producto de UPS voy a utilizar. Acá tenemos soluciones en IEC que son modulares, de alta eficiencia. Por ejemplo, solo en esta imagen que se ve un autosoportado, probablemente la potencia más pequeña solo sea 20 kilowatts y es un autosoportado. Estructuralmente, un UPS o una máquina de UPS es diferente a un IT. Por las prestaciones y también por el tiempo de vida. Este tipo de máquinas en aplicaciones industriales, para esa característica, normalmente tienen un tiempo de vida de al menos 15 años y cuenta para adelante. Pero los UPS con características dentro de lo que es IT van con una expectativa superior a los 10 años. No son las cosas o las diferencias que se tienen en las soluciones que se pueden ofertar. Otra de las cosas es el tema de los sistemas de cargadores en DC, muy utilizado para el tema de las celdas eléctricas, para que tanto los relés electrónicos, los relés de protección, el sistema de monitoreo y de comunicación no pierda alimentación cuando haya que hacerse alguna maniobra o una desconexión de la parte del alimentador. Es muy utilizado ahí. Lo que les había comentado, los super switch, los static transfer switch, en este caso con el estándar UL, con los tiempos
comenté, menores a 4 segundos, orden de los milisegundos, que es una aplicación muy usual dentro de data centers. También las unidades de monitor de distribución de energía o los RVPs que sirven para poder hacer el tema del monitoreo. Toda esta aplicación muy enfocada a lo que es data centers. Finalmente, los clientes con que trabajamos en el mundo, que está relacionado dentro de la unidad, y me gustaría acabar haciendo una lámina donde podamos ver que cada una de las perturbaciones que se van generando, el impacto que pueden tener en la operación, en los diferentes segmentos, está orientado a un conjunto de soluciones que se pueden encontrar en la mercado. Nosotros como ABB tenemos un portafolio bastante amplio en función del estándar que quieras utilizar, del nivel de voltaje que vas a hacer, en función de la aplicación, para hacer la elección correcta del producto. El portafolio es tan amplio que es importante. Siempre es importante conocer cómo es el proceso, qué es lo que busco, y también buscar el equilibrio de la inversión, que la inversión sea viable, sea eficiente desde ese punto de vista también. Con esto finalizo mi presentación. No sé si vamos a coordinar las consultas. ¿Aló? Ingeniero, hay una pregunta. Sí. Dice, en UPS tipo modular, los módulos de inversor de bypass tienen parámetros diferentes. Entonces, ¿quiere decir que esos módulos son diferentes e independientes a la vez? ABB, ¿qué fortaleza principal tiene frente a otros que no son la gama alta? Repíteme la pregunta, por favor. No escuché la primera parte. Ok. En UPS tipo modular, los módulos de inversor de bypass tienen parámetros diferentes. Entonces, ¿quiere decir que esos módulos son diferentes e independientes a la vez? ABB, ¿qué fortaleza principal tiene frente a otros que no son de gama alta? A ver, vamos a un poco evaluar la pregunta de este modo. Cuando me menciona inversor, el inversor es solo una etapa del UPS. El bypass es otra etapa del UPS. No hay un inversor bypass. No es una componente o un cuadro dentro de lo que es el UPS de manera general. El UPS está compuesto por una entrada, que es el rectificador. Puede haber una conversión DC-DC dentro del bus, de acuerdo a las tecnologías que se utilicen para el proceso de carga. Tenemos la salida, que es la parte del inversor, y en paralelo tenemos lo que se conoce el bypass estático. Entonces, cuando yo menciono que en el tema de la protección es importante que el inversor esté trabajando, me refiero a la última etapa. Es el inversor que tiene que sostener la carga. La función del bypass no es estar permanentemente cerrado y sostener la carga, porque si eso fuera el trabajo, no estaría cumpliendo con la etapa de protección hacia la carga, porque el UPS tiene que garantizar una energía de calidad, una energía total, una señal totalmente sinusoidal para la carga. Eso aplica tanto para una estructura modular o para una estructura standalone. Dentro de las modulares, la diferencia está en que las diversas tecnologías te ofrecen la posibilidad de que tú puedas retirar el módulo de potencia sin descuidar la protección de la carga. Naturalmente, también, las soluciones modulares te ofrecen la posibilidad de hacer lo que se conoce un bypass manual, pero este es un puente a todos los módulos. Pero cada una de las etapas del modular tienen que tener sus propias características, generalmente tienen que ser de la misma potencia, porque van a trabajar en una estructura que se conoce como en paralelo. Ingeniero, otra consulta. Nos dice Richard Soto, ¿cómo se puede proteger a un condensador o banco de condensadores para evitar resonancia? Cuando se va a hacer una instalación de banco de condensadores, el procedimiento debería indicar que se tiene que evaluar para que no entre en resonancia con el sistema, si es que la instalación existe. Ahora, si estamos en la etapa de proyecto,
lo que se hace es igual, hacer una corrida respecto a lo que se va a instalar y poder hacer la evaluación del sistema de resonancia. Normalmente esto va a dar unos valores para poder elegir el capacitor adecuado y adicionalmente suelen introducirse algunas, ¿cómo le llaman? Unos tipos filtros de choque, unas bobinas, cuando se trata de casos de distorsión armónica, ¿no? Es lo usual. Ok, otra consulta, ingeniero. Nos dice Flavio Ulises. Buenas noches. En el caso de UPS, ¿se fabrican para potencias de 4 kV a 380 voltios o 220 voltios del tipo True One Online? La primera parte no escuché, 4 kVA. En el caso de UPS, ¿se fabrican para potencias de 4 kVA, 380 voltios o 220 voltios del tipo True One Online? A ver, dentro de lo que es una solución en el segmento IT, las potencias pequeñas suelen estar hasta 10 kVA inclusive en el rango de 230. Es usual. Y son monofásicas, no son del tipo trifásicas. Cuando hablamos ya de potencias un poco mayores, a 10 kVA, entramos a un tipo de solución de UPS que se les conocen como soluciones trimono. Tienen la posibilidad de aceptar en la entrada trifásica, que pueden ser los 380 voltios que indicas, pero la salida va a ser monofásica. Esto puede ser en un rango de 10 o 20 kVA. Puede variar por fabricante, pero están en ese rango. Superiores a esta ya estamos hablando de soluciones de entrada trifásica y salida trifásica, pero eso es dentro de lo que es lo comercial. Cuando pasamos a la parte industrial, sí es común, es posible que una máquina de 20 kVA, tal vez como mínimo, tenga la característica que pueda ser entrada trifásica y salida monofásica. Es muy usual que en una aplicación industrial sea de ese tipo, pero potencias pequeñas no es lo usual. Otra consulta, José Miranda nos dice, ¿estos dispositivos de protección se ven afectados por la última sobre el nivel del mar? Por supuesto, tanto los UPS, los acondicionadores, al poseer elementos electrónicos, al poseer elementos eléctricos, son afectados por el tema de altitud. Es una práctica que se hace cuando se va a hacer una aplicación o se va a plantear una solución para aplicaciones sobre el nivel del mar, que es el D-rating. Siempre hay que evaluar eso. Una pregunta más, nos pregunta Sofía Pinto. Para el caso de hospitales, ¿qué tipo de UPS recomienda? El tema de hospitales hay que evaluar siempre qué es lo que se va a proteger. Por ejemplo, las máquinas que son de imagen tienen la característica de que al momento de la energización, una alta demanda de corriente tipo pico, por la naturaleza de la máquina. Y también otra de las características que tienen esta carga es que durante el funcionamiento tienen una demanda tipo pulsante. Esto exige mucho un UPS convencional. Entonces, hay UPS ya orientados para el tema de solución médica, que toleran esta forma de trabajo del UPS. Por ejemplo, no aplicaría, por ejemplo, una carga en data center, que es una carga flat, que es una carga casi constante, o si los cambios son por pasos. Son características diferentes, ¿no? Eso es para esa máquina de imagen. Sin embargo, dentro de lo que es la salud, también tenemos máquinas como rayos X, otro tipo de máquinas que te demandan otro tipo de aplicaciones. Siempre hay que evaluar la carga como es y elegir los equipos para esas aplicaciones. Hay un conjunto de aplicaciones con la tensión en 380 o si lo quieren en otro nivel de tensión. Existen en el mercado. Una consulta más, ingeniero. En el caso, ¿qué tipo de UPS recomienda para aeropuertos? El tema de los aeropuertos, ahí cambia el tema de la evaluación. Cuando se va a ir a un tema de aeropuerto, entiendo que es para un tema catalogado como tema crítico, tema de misión crítica por la importancia, se tienen que evaluar el tema de las disponibilidades y no solo eso es el tema del UPS. Puede ser recomendable una solución modular, sin embargo, también influye mucho el tema de la arquitectura que va a tener la parte eléctrica.
Es muy usual que en el tema de los aeropuertos, para aplicaciones de misión crítica, se utilice una estructura muy parecida a lo que se usa en data center tipo un Tier 4, donde tengo doble alimentación de entrada, doble suministro power supply, porque tengo que estar preparado para la probabilidad muy pequeña, pero probable, de una falla. Y el sistema tiene que continuar. Entonces, mucho va el tema del diseño. Eso es en la parte de diseño, de la parte eléctrica. Cuando voy a elegir la tecnología del UPS, tengo que evaluar y sopesar el tema del costo y la inversión que voy a realizar, qué tan eficiente va a ser, si durante los mantenimientos yo tengo la posibilidad de parar una de las líneas de alimentación. Si tengo esa posibilidad, probablemente una solución monolítica sea la más adecuada. Pero si no tengo esa posibilidad, ya la naturaleza de la aplicación exigiría que sea una de tipo modular, donde te permite eso, tener prácticamente 0 tiempos de parada en procesos de mantenimiento. Es un tema de gestión ahí. Una consulta más, nos dicen, ¿un UPS de 5 kVA son trifásicos o monofásicos 220 voltios? Usualmente son monofásicos en 5 kVA para potencias pequeñas, pero hay una serie de variables en el mercado. O pueden hacer cambios. O sea, no es que haya UPS de 5 kVA solamente 220 o solamente 120. Hay diferentes aplicaciones y estándares que pueden ser en 120 o en 220 monofásicos. En trifásicos no es usual porque la potencia es muy pequeña. Bueno, yo creo que agradecemos la intervención del ingeniero John Oré, ¿no? Muy interesante. Y si hay más consultas, sería interesante. Ahí tienen el link para que registren sus consultas y además también el link para la presentación del ingeniero. Bueno, como directiva, agradecerle al ingeniero John Oré por su excelente intervención. Realmente yo también tengo preguntas muy interesantes que hacerle, pero bueno, el tiempo no gana. Una cosa importante que se me había ido, disculpen, el capítulo de Ingeniería Eléctrica está dando un apoyo solidario a los compañeros del capítulo. Si tuvieran algún familiar o algún colegiado con problemas por la pandemia, por favor, síganse a registrarse, coordinar con nuestra oficina para evaluar, ¿no?, el tema del apoyo solidario. No se me había olvidado decirlo al inicio. Mil disculpas. Bueno, ingeniero John Oré, le agradezco. Realmente este tema de la protección de energía muy importante, ahora que como he visto unas preguntas muy interesantes referentes al tema de la protección en los hospitales. Ahora es importante la protección de los UPS con los hospitales. Esperemos tenerlo pronto en otra nueva charla, ingeniero, y le agradecemos a nombre de la directiva del capítulo de Eléctrica. Muchas gracias. Siempre es un placer, con todo gusto. Bueno, ahora damos el pase al ingeniero Eduardo Yampul Lazo, a ver si coordinamos su ingreso. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me llegan a escuchar? Sí, Eduardo. Bueno, yo le escucho. Buenas noches, ingeniero Eduardo Yampul. Por lo menos yo lo escucho. No sé si todos los participantes lo escuchan. Ok, perfecto. Entonces, empecemos con esta segunda parte. Nosotros sabemos que siempre que nosotros vamos a tener un sistema de arranque de motores, siempre también tenemos que incluir en el sistema de fuerza unos dispositivos para la protección de los motores, ¿no es cierto? Y estamos hablando de motores pues, de tipo jaula de ardilla, ¿no? Motores asíncronos que van a ser muy importantes para el proceso productivo y de todas maneras siempre necesitamos saber el estado de ese motor
para ver, por ejemplo, cuántas horas de funcionamiento ya ha tenido, para ver más o menos en cuánto tiempo ya debemos hacerle un mantenimiento, o ver de repente un registro de eventos que ese motor puede haber tenido. Entonces, frente a esa necesidad, nosotros como ABB hemos desarrollado un relé de protección que es el UMC 100.3. Anteriormente ha habido versiones ya más anteriores que han empezado a evolucionar desde el UMC 22, el UMC 100, ahora estamos en la versión UMC 100.3. Esta es una versión novedosa. Vamos a ver algunas características que lo hacen que sea novedosa frente a sus versiones anteriores. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, esta es la apariencia que tiene el UMC. El UMC es un relé que tiene la característica que es muy compacto y a su vez tiene una simplicidad que también lo vamos a ver más adelante, pero aquí quería aprovechar esta lámina para poder indicarles que el UMC cuenta en el mismo equipo con 3 agujeros que son unos toroides por las cuales pasan los cables de fuerza, ¿no? En este caso puede ser en versión trifásica, y este mismo UMC también se le puede configurar para que pueda proteger motores que sean monofásicos, es decir, puede trabajar tanto en motores monofásicos como en trifásicos. Es decir, para corrientes menores a 63 amperios no necesito de un accesorio adicional que pueden ser toroides o sensores de corriente externos, sino que el mismo UMC se puede utilizar para ese fin. Y también podemos ver que en el mismo UMC podemos montar un panel, ¿no? Como el que vemos aquí, y a su vez ponerle algunos módulos de comunicación y algunos accesorios adicionales para incrementar la versatilidad de este equipo. ¿Okay? Entonces, esto en resumen. Cuando hablamos también de las tendencias que tenemos actualmente de integrar un relé inteligente a un sistema existente, por ejemplo, un cliente podría tener un sistema SCADA y va a necesitar que el PLC o el DCS que da información al sistema SCADA necesita recopilar información de un relé, como en este caso el UMC. Y lo puede hacer en distintos protocolos. Por ejemplo, podemos tener clientes que tengan en su estándar Profibus, otros clientes en Modbus, otros clientes en Profinet, otros clientes en Modbus TCP. Es decir, pueden trabajar con distintos protocolos. Entonces, el UMC no tiene embebido un protocolo o un único protocolo. Puedo hacer de que el UMC pueda trabajar con distintos protocolos dependiendo a dónde lo vaya a instalar. Es decir, si tengo un cliente con X protocolo, simplemente veo que ese protocolo esté disponible en el UMC y lo implemento el UMC con el protocolo que requiere el cliente. Esto hace de que sea una solución inteligente y versátil para llevar información o integrarse ya a los sistemas existentes. Y si es un sistema nuevo también, porque el UMC, como les mencionaba, puede trabajar con distintos protocolos a la vez, ¿no? Que básicamente son el DeviceNet, Modbus, Profibus, Ethernet-IP, Modbus TCP. Entonces, esos son los principales protocolos con los cuales se hacen las redes de automatización, ¿no? Que generalmente los encontramos en la industria pesada o industria sofisticada. También vale anotar aquí que en los UMCs, al ser unos relés inteligentes que van a proteger motores, tiene múltiples parámetros. Uno de los más saltantes, por ejemplo, es la configuración que se le hace al UMC para que pueda proteger al motor en distintos tipos de aplicación. Por ejemplo, las aplicaciones pueden hacer de que el relé del UMC se pueda configurar con una clase de protección clase 5, clase 10, clase 20, clase 30 o clase 40. Dependiendo de la aplicación, podemos escoger. Por ejemplo, si es un arranque, por ejemplo, de un ventilador, ¿no? Cuyo tiempo de arranque, por la misma inercia que tiene un ventilador, estamos hablando, por ejemplo, de un ventilador de 100 HP, 150 HP, el tiempo de arranque de estos van a estar entre 30 a 40 segundos. Entonces, en ese caso, yo tendría que configurar el UMC para que haga una protección en función de la clase del ventilador, que sería clase 40. Si es un arranque, por ejemplo, de un sistema de bombeo, y ahí hago el ajuste que corresponde a ese tipo de arranque, que sería un clase 10. Entonces, el UMC se presta para cualquier tipo de aplicación, solo hay que conocer los parámetros esenciales que hay que configurar para tener una correcta protección del motor. ¿Okay?
Entonces, si hablamos un poco más del tema ya de integración, vimos que el UMC se podía comunicar en distintos protocolos. También el UMC cuenta con unos módulos de expansión. Por ejemplo, si las entradas y salidas que tiene el mismo UMC no son suficientes por el tipo de aplicación o el tipo de particularidad que le voy a dar a la aplicación, puedo agregarle más entradas, más salidas con un módulo de expansión adicional, que en este caso sería el DX que estamos viendo aquí. Y si también necesito, por ejemplo, tener una aplicación con unas entradas analógicas adicionales, simplemente también le puedo poner un módulo de entradas analógicas que sería el AI 111. Y si también necesito de repente tener unas protecciones más sofisticadas en función de la tensión, hay que tener en cuenta que el UMC como un relé hace protecciones en función de la corriente en su forma estándar. Pero si necesito que también el UMC pueda tener protección aparte de corriente, pueda hacer protección en función de la tensión, le agregamos este módulo de tensión que sería el BI 150 o el BI 155. Entonces, ya implementándose con este dispositivo, el UMC ya puede hacer protecciones por sub y sobrevoltaje, puede también medir parámetros como por ejemplo el coseno de phi, incluso el THD del sistema de arranque. Entonces, esto hace de que el UMC, de su forma estándar, se pueda ampliar, digamos, la funcionalidad para aplicaciones, digamos, sencillas y aplicaciones avanzadas. El panel con el que cuenta es un panel, para navegar de forma intuitiva. Cuenta con 6 botones, de los cuales 4 son botones para ir navegando y otros 2 botones para la operación. Es decir, puedo hacer de que el UMC pueda arrancar y parar el motor utilizando el panel, ¿no? Tenemos aquí el botoncito verde que es para el arranque y el botoncito rojo para la parada. A su vez, también el UMC en la parte frontal de este panel cuenta con un puerto USB, ¿no? Que es el que utilizamos en nuestros celulares para poder cargarlos, y simplemente conectándome desde mi laptop o una PC hacia el UMC, a través de este cable USB, puedo hacer la configuración o parametrización directamente. Es decir, no necesito de ninguna otra interfase que un cable estándar que utilizamos para nuestros celulares. Otra de las características que tiene el UMC, que habíamos mencionado, que puede hacer protecciones de corriente o en función de la corriente hasta 63 amperios, pero si la aplicación amerita, podemos utilizar transformadores de corriente que son accesorios del UMC, que son estos transformadores, con los cuales puedo llegar hasta proteger motores hasta de 850 amperios. También el UMC le tiene, dada la aplicación, también se le puede implementar al UMC con unos toroides de fallas a tierra, que son estos toroides aquí. Tenemos en estas 4 versiones que van a variar en función del diámetro que tiene el toroide, ¿no? Que es por donde van a pasar los cables que van hacia el motor. Si es trifásico, pasarán una terna o 2 ternas, dependiendo de cuántos cables se esté utilizando, y a través de ellos es el que va a censar las fallas a tierra. Tenemos, por ejemplo, el más pequeño de 20 milímetros y el más de mayor diámetro, que sería el de 120 milímetros. Aplicaciones en las cuales podemos utilizar UMC prácticamente es en todas las aplicaciones donde se utilicen motores de jaula de ardilla, ¿no? Por ejemplo, utilizamos en las fábricas de cemento, ¿no? En todo lo que son la industria del petróleo, gas, prácticamente en todos los lugares donde haya un motor al cual necesitemos proteger. Por ejemplo, utilizamos bastante los UMCs en los centros de control de motores, ¿no? Básicamente en aplicaciones mineras y también en aplicaciones industriales, ¿no? Por ejemplo, en los centros de tratamientos de agua, ¿no? En puertos, etc. Aquí hay algunas características que vamos a comentar. Por ejemplo, las características de que es un equipo seguro y confiable, que está integrado y preparado para el futuro, y de una configuración simple. Entonces, cuando hablamos que un producto es seguro y confiable, tenemos que ver que es un sistema que me va a optimizar, digamos, operación del sistema. Por ejemplo, podemos ver que el UMC tiene cierta flexibilidad en cuanto a sus entradas y salidas, es decir, no solamente tiene una cantidad de entradas y salidas ya definidas, sino que puedo ampliarlo para tener mayor versatilidad según las aplicaciones que se pueda tener. Luego también hace de que el UMC se pueda incrementar los niveles de protección agregándole algunas expansiones.
No siempre se van a necesitar todas estas protecciones disponibles. Simplemente, de acuerdo a mi aplicación, si es un motor, digamos, estándar para una aplicación estándar, puedo utilizar lo básico, pero si es una carga sensible, ya puedo utilizar algunos accesorios para que el UMC pueda darle necesariamente la protección que esta carga necesita. Adicionalmente, los UMCs ya en la plataforma de la digitalización que tenemos en ABB Ability, en este caso los System 800XA, se puede llevar la información que tiene el UMC hacia la nube. Entonces, esto también es una incorporación que se está haciendo, ya que la tendencia global y en especial de ABB es digitalizar todos los productos que se tienen de tal manera de que se le pueda brindar a los clientes una información rápida y esencial, justo lo que ellos necesitan. En este caso aquí vemos, por ejemplo, en la confiabilidad, ¿no? Y lo que es seguro este sistema, todos sus accesorios y todos sus módulos de expansión son probados de tal manera de que no van a tener ningún percance en el tema del funcionamiento. En lo que es el tema de comunicación se pueden hacer distintas topologías. Puede ser, por ejemplo, en el caso de Ethernet, podemos hacer topología tipo bus, o incluso tipo árbol, o incluso tipo anillo. En este caso, el UMC integra, digamos, unos aplicativos internos que, por ejemplo, me van a servir para hacer mantenimiento predictivo. Por ejemplo, tiene un contador de horas de funcionamiento que tiene el UMC, tiene también un contador de operaciones que se ha habilitado en el sistema, o también puedo ver, por ejemplo, qué cantidad de carga está pasando con respecto a su corriente nominal. Es decir, si un motor está trabajando al 100%, está trabajando al 80% o está trabajando con una sobrecarga, por ejemplo, del 110%. Toda esa información, por ejemplo, la puedo accesar directamente desde el display que tiene el UMC o también si es que llego a integrarme a través de un bus de comunicación. En lo que es integración hacia el futuro, pues básicamente manejamos todos los protocolos que se tiene comúnmente en la industria, ¿no? Ya sea en versión en lo que es bus en RC485 o también en la estructura de Ethernet, ¿no? En Ethernet se tiene básicamente lo que es Modbus TCP, también tenemos el Profinet y el Ethernet IP. Entonces, básicamente tenemos los tres principales con los cuales el UMC se puede integrar. Aquí hay que tener en cuenta que para hacer esto, ABB no utiliza ningún gateway, son tarjetas propietarios con las cuales el UMC sale con ese protocolo el cual estamos implementando la tarjeta de comunicación. Entonces, por ese lado, esta es una ventaja muy significativa. Incluso una de las bondades es de que si tengo que implementar, por ejemplo, un sistema de comunicación en un cliente que todavía no ha definido con qué protocolo va a trabajar, simplemente le instalamos el UMC y cuando el cliente ya defina con qué protocolo va a trabajar, simplemente se le agrega la tarjeta de comunicación que el cliente ha decidido. Entonces, esto hace también de que el UMC se preste, digamos, para dar una versatilidad para que en un futuro se integre sin ningún problema a sistemas nuevos o sistemas existentes. En lo que es configuración o parametrización del UMC, el UMC también en esta versión ha evolucionado mucho, ya que el software que se utiliza para configurar el UMC 100.3, en este caso es el Field Information Manager, el cual me va a permitir conectarme directamente sin ninguna interfaz, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, el único medio para comunicar mi PC con el UMC va a ser un cable de USB, el mismo que utilizamos para cargar nuestros celulares. Ahora, el software también es un software muy práctico y versátil, los cuales podemos descargar de la página web de ABB. En esta presentación he incluido el link que seguramente luego van a recibir esta versión o esta presentación para que ustedes puedan accesar a este link y puedan descargar el software para que puedan revisar o hacerle algunas pruebas. Entonces, este es un software muy versátil y tiene una versión, digamos, gratuita que ustedes pueden accesar sin ningún problema, ¿no? Y si por ahí ya necesitan, por ejemplo, hacer algunas pruebas o configuraciones offline, al decir configuración offline significa de que no necesito tener el UMC, digamos, conectado a mi laptop para hacer una parametrización. Entonces, esa versión de hacer
comunicación offline, esa sí es una versión que se tiene que comprar, pero la otra versión, que es versión punto a punto, es decir, para configurar el UMC, necesito tener mi laptop y conectado al UMC, esa sí es una versión gratuita. Ya sea cualquiera la aplicación que sea, van a poder ver que el software es un software muy amigable. La forma de cómo se puede configurar, habíamos dicho que podemos utilizar el software, pero también puedo configurar el UMC utilizando el panel de control. Utilizando estos 4 botones que están aquí, puedo accesar a distintos menús y poder parametrizar. El lenguaje que tiene el UMC tiene varios lenguajes, ¿no? Entre los más usuales que tenemos el inglés, el español, el italiano, el alemán, entre otros. Esos idiomas pues hacen de que sea un sistema inteligente para poder interactuar con el UMC. La forma de interactuar también es muy intuitiva porque vamos entrando menú tras menú y vamos a contar en el lado derecho del display un indicador de barras donde me va a indicar en qué parte del menú estoy ubicándome cuando estoy parametrizando un determinado valor. Entonces de esa manera me ayuda a poder navegar entre los distintos menús que se tienen. En cuanto al software, bueno, el software habíamos mencionado de que es un software muy versátil. Este software es un software que se utiliza en los sistemas de integración de los equipos de instrumentación, ¿no? que tiene ABB en todo su portafolio. Es un software también que hace de que esta información que tiene el UMC se pueda llevar directamente hacia la nube. Entonces, ya conociendo un poco más el software, vamos a ver un poco más adelante un video para ver cómo es que se hace la conexión, ¿no? Qué parámetros se pone en el software para conectarme con el UMC. Y luego también otro video para ver, una vez que ya esté conectado con el UMC, para ver qué cosas o qué bondades tiene este software. Esta es la pantalla, por ejemplo, que tomado un extracto de la página web de ABB, de donde se puede descargar la información. Aquí tenemos que si damos clic en los textos rojos, podemos descargar la versión gratuita sin ningún problema para poder hacer las pruebas o, como le mencionaba, para poder conocer el software. Entonces aquí vamos a ver un video, ¿no? Para ver qué vamos a ver aquí. Este es el software. Después voy a indicar que voy a hacer una conexión local. Quiere decir mi máquina conectado al UMC a través del cable USB. Indicar el nombre. Y ahí el software va a detectar que hay un UMC conectado. Una vez que esté conectado, vamos a parametrizar algunos métodos de cuáles queremos visualizar. Aquí ya detectó el UMC y tengo ahí 3 métodos. Hay distintas ventanas por las cuales podemos navegar. La primera es de general, la segunda es de protecciones. Ahí es sección 2. Se va a tener bastante información, sobre todo que es un sistema muy amigable para poder navegar con los parámetros que necesitamos para hacer una configuración fácil, sencilla del UMC. Entonces, como han podido ver, no es nada complicado hacer la conexión entre una PC y el UMC. Ahora veamos, en el caso de que ya necesito, por ejemplo, personalizar las macros internas que tenemos para un arranque directo, para un arranque reversible, cualquier tipo de arranque que esté disponible. Entonces entramos en el mismo menú, solo que aquí tenemos que habilitar, por ejemplo, si tiene un modo de expansión, lo habilitamos para que el sistema pueda reconocerlo. Y una vez de que el sistema lo reconoce, ya podemos habilitar el botón de optimización de la máquina interna que tiene el UMC para el tipo de arranque. Vamos a ver que hay varios tipos de arranque que tienen lo que es el tiempo. Es decir, no solamente puede hacer arranque directo, sino puede hacer también arranques reversibles, puede hacer triángulos, puede hacer arranques por velocidades, arranques para un transformador, entre otros. La macros interna está desarrollada en un sistema de bloques, ¿no? Para poder jalar desde las conexiones con todos los módulos que se tienen. Por ejemplo, con las temporizaciones,
podemos hacer que el motor arranque, por ejemplo, 20 minutos, se pare 2 minutos y así sucesivamente en forma cíclica. Es decir, se tiene una gran versatilidad para distintas aplicaciones. Como habíamos mencionado, el UPC puede servir para aplicaciones estándar o sencillas, o para aplicaciones complejas, que tenga que utilizar una lógica mucho más personalizada. Por ejemplo, se le está, digamos, habilitando las entradas que tiene el UPC para que tenga unas funcionalidades adicionales a las que ya tiene como estándar. Para haber hecho las modificaciones en todos estos bloques que se tiene, simplemente aquí se le da la compilación para que no haya ningún error de versión que se haya cometido por no poner los enlaces titulares. Una vez que se hace eso, se puede ejecutar y ver cuál es la frecuencia, digamos, de las funciones que va a hacer la parametrización que hemos desarrollado en el sistema. Luego de haber hecho eso, puedo guardar ese programa, esa macros, personalizarlo. Una vez de que yo ya tengo esta configuración hecha, puedo llevar a otro UMC y descargar este programa para que el otro UMC pueda tener esta funcionalidad personalizada. Es decir, es casi como si fuese un pequeño PLC para la protección de motores. Ok, entonces, esto es, digamos, en esencia lo que es el UMC. Aquí están los enlaces que les había mencionado. El primer enlace es para entrar a la página web de ABB, donde vamos a encontrar información de los UMC. El segundo enlace es para encontrar información de lo que hemos visto, ¿no? La página web donde se puede descargar el software, que es el FIN. Y luego también vamos a encontrar un instructivo para poder utilizar el FIN. También, si uno quiere descargar el catálogo, algo más preciso, también podemos entrar a este cuarto enlace para tener esa información requerida. ¿Okay? Entonces, en estos momentos estoy disponible para ver si han tenido alguna consulta que podrían hacerme para poder absorberlas. Veo que hay algunas consultas. Ingeniero, sí, Angel Rodas está queriendo hacer una consulta. Le vamos a aperturar el micrófono para que pueda hacerla ahorita. Ok. A ver, un momento. Bueno, parece que ya no está. Parece que ya no. A ver. Ok, aquí tengo una pregunta de Sofía Pinto, que dice, ¿el UMC se complementa con el variador de velocidad o soft starter? En este caso, para el caso de los variadores de velocidad ya vienen dentro de su electrónica también las protecciones para el motor. Entonces, ya no sería necesario utilizar el UMC para el caso de arrancadores con variador de velocidad. Y en el caso de soft starter, dependiendo de la gama de soft starter, podría complementarse con el UMC. Por ejemplo, en ABB tenemos 3 gamas de soft starter, los PSR, los PSE y los PSTX. Tanto el PSE y el PSTX, que son de gama intermedia y avanzada respectivamente, estos ya tienen protecciones en las cuales el UMC no contribuiría en mucho. Pero, sin embargo, para el soft starter PSR, ahí sí complementaría porque el PSR no tiene protección. Es un soft starter que hace la rampa de arranque y la rampa de parada, y en este caso se puede utilizar el UMC. Es más, el UMC tiene dentro de sus macros internas una programación para que pueda trabajar complementando al soft starter, ¿no? Es decir, el UMC se inhibe de proteger o a tomar alguna acción, mientras que el soft starter está haciendo la rampa de arranque como la rampa de parada. Entonces el UMC va a empezar a proteger cuando ya el soft starter terminó de hacer sus rampas. Después hay Alexander Quintanilla, indica, su software puede ser parte de un sistema de integración general donde muchos sistemas confluyen.
En este caso, este sistema o este software que tenemos es un software de parametrización del UMC. Seguramente va a haber unos sistemas muchos más, digamos, mucho más grandes que pueda tener el cliente. Hay software que pueden utilizarse incluso para parametrizar el UMC, pero el software que nosotros mencionamos, que es el EFIN, es para la configuración punto a punto y también para la configuración de la modificación de las macros internas que tiene el UMC. Y por último tenemos la consulta de Ricardo. Nos dice, ¿se requiere conocer la carga del motor para seleccionar el protector? Sí, es muy importante conocer el tipo de carga que se va a proteger. Por ejemplo, si es un sistema de bombeo, ¿no? Una bomba convencional generalmente su tiempo de arranque puede durar entre 5 a 10 segundos. Entonces, si ese es el tiempo de arranque estándar, la protección o la clase de protección al cual debo de configurar el UMC podría ser un clase 10. Si hay aplicaciones, por ejemplo, como fajas transportadoras, ya tendría que pensar que podría ser uno de clase 20 o clase 30, ¿no? Dependiendo de qué tanta inercia va a tener la faja. Y si es un caso de un ventilador, por ejemplo, un ventilador ya por la naturaleza de la carga, ese tipo de cargas va a tener un arranque lento, es decir, va a demorar más tiempo desde que su eje del motor está en 0 revoluciones hasta que llegue a los RPM nominales. Entonces, normalmente ese tiempo va a estar por arriba de los 20 segundos. Entonces, ahí ya sería utilizar o configurar el UMC con clase de protección 30 o 40. Ok, Oscar García nos dice, para alimentar un motor de 7.5 HP trifásico de un tanque de GLP en un grifo, para alimentar el motor se instala un interruptor termomagnético. La pregunta sería, ¿es necesario instalar un interruptor diferencial? Sí, sería necesario un interruptor diferencial. Normalmente para arrancar motores necesitamos 3 dispositivos como mínimo, ¿no? El primer dispositivo sería una protección por cortocircuito. El segundo elemento es la protección por sobrecarga y protecciones complementarias que la podría dar el UMC. Y el tercer elemento es el dispositivo de maniobra, que podría ser el contactor. A este sistema que tenemos por estos elementos también le podemos adicionar la protección diferencial, ¿no? Para proteger contra descargas indirectas, ¿no? En el caso, por ejemplo, si haya una pérdida de aislamiento y parte del chasis del motor o de la máquina quede energizada, el relé diferencial ahí puede actuar y hacer la apertura para no tener consecuencias o daños al usuario. Listo. Bueno, y Miguel Palomino nos dice, ¿tienen opciones para configurar un MC desde un celular vía inalámbrica? Desde celular no. Básicamente la configuración del UMC es de punto a punto. Ok, listo. Al parecer no tenemos más consultas, ingeniero. Sí, esas serían todas las consultas que tenemos hasta ahorita. Ok, bueno, ha sido un gusto. Si por ahí tuviesen alguna consulta que podría salir posteriormente, igual tienen ahí nuestros datos como para poder contactarnos y nosotros gustosos de poder absolver cualquier duda o consulta que pudieran tener. Bueno, muchas gracias. Claro, ingeniero Eduardo Lazo, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también al ingeniero John Alex Oré. Muy interesante, como le digo, la presentación de las conferencias que se han realizado. Y bueno, los esperamos para la siguiente conferencia que se realizará el día de mañana, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy amable. Hasta luego.